jugaba fútbol y me daba unos bailes, me dejaba sin cintura, y es un gusto a mí presentarle, tenerlo aquí. Es una bendición para nuestras vidas. Con nosotros, Pipe del Castillo. Muy buenos días, ¿cómo están? Dígale al que está a su lado, buenos días, qué bueno que estás aquí. Agárrele el hombro de la persona que está a su lado, dale una palmadita y dile, qué guapo te ves el día de hoy. Me da gusto que te hayas bañado, ¿verdad? Siempre es un placer y es un gusto el estar delante de ustedes, mi familia, mi casa, y estoy muy honrado nuevamente de estar aquí, tener la oportunidad de presentar, de exponer lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo preparándome para esta plática del día de hoy, yo le preguntaba a Dios qué era lo que Él quería que yo les comunicara, que yo les hablara de parte de Él. Primeramente Él estuvo hablando mi vida, estuvo dándome unas buenas cachetadas, gracias a Dios, y creo que el día de hoy Dios nos va a bendecir. Así que en esta hora yo he titulado a este mensaje Edificadores. ¿Cómo lo he titulado? Edificadores. Y el que está a tu lado, tú has sido llamado a ser un edificador. Y quiero comenzar diciendo que hay veces que como hijos de Dios nos encontramos en situaciones difíciles. ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Nos encontramos en pruebas, dificultades, aún cuando sabemos que Dios está de nuestro lado, cuando Dios nos ha dado palabra, nos ha dado promesas. Aún así en nuestra vida muchas veces encontramos tristeza, dolor, preocupaciones. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿No somos cristianos? ¿No somos hijos de Dios? ¿No estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿No le estamos buscando? Entonces, yo quiero recordarte las palabras que Jesús dijo. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Es interesante, amados, saber que esto se lo dijo a sus discípulos, a las personas que le seguían. Y tú y yo nos podemos enfocar en nuestra situación, en nuestra dificultad, en nuestra problemática. Pero el día de hoy yo quiero que tú y yo nos podamos enfocar en las palabras de Jesús, que dice, no solamente dijo, sí van a tener aflicciones, pero dijo también, no se preocupen, porque yo he vencido a este mundo. Jesús es la respuesta, Jesús es la solución para cada dificultad, para cada problema. Es verdad, amados, que muchas veces nos encontramos embroncados en tantos problemas, en tantas cosas, pero Dios nos ha dado esperanza, nos ha dado salvación. Yo quiero decirte algo muy importante: Dios no te va a librar de las pruebas. Di conmigo, Dios no me va a librar de las pruebas. Él va a estar contigo en medio de ellas, que es diferente. La palabra de Dios nunca dice que nos vamos a saltar las pruebas, de que vamos a poder librarla, de que ya la hicimos. No, no dice eso. Dice que Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, si nosotros le seguimos, si nosotros estamos haciendo su voluntad. Esa es la promesa de Dios. Entonces tú y yo tenemos que aprender esa verdad de nuestra vida, que Dios no nos va a resolver la vida. Todo el mundo tiene dificultades, amados. La gran diferencia es que nosotros tenemos al Salvador del mundo. Todo el mundo tiene problemas, allá afuera y aquí adentro. Los que están sirviendo, los que están al frente, tenemos problemas. Pero la diferencia, la gran diferencia es que tú y yo tenemos esa relación con Dios. Tenemos al Dios poderoso, al poderoso de Israel, al Salvador del mundo. Tenemos a Jesús de nuestro lado. Esa es la gran diferencia. Y por eso tú y yo podemos estar seguros, confiados de que podemos caminar y podemos salir en victoria. ¿No les da gusto eso? Dale un fuerte aplauso a Dios. Ahora, que Dios sea nuestra esperanza, que Dios sea nuestra fortaleza. Escucha, que Dios sea nuestra victoria no significa que Él nos va a resolver la vida. Y muchas veces tú y yo pensamos que Dios nos va a resolver la vida porque confiamos en Él, porque Él es proveedor y Él es bueno. Sí, Él es proveedor y Él es bueno, pero Él no nos va a resolver la vida. Pensamos que con creerle a Él, que solamente con eso ya de repente vamos a tener un carro. Y no, amados,
Tú y yo tenemos que entender que si Dios no viene para solucionarnos la vida. El pueblo de Israel habitaba en la tierra prometida. Y esta tierra que Dios les prometió, para poseer esta tierra que Dios les había dado, que Dios les había prometido, ellos se encontraron en un montón de dificultades, amados. Se encontraron en problemas para poder poseerla. Primeramente la tuvieron que conquistar. Y esta cosa no fue algo fácil. Di conmigo, no fue fácil, sino fue algo que les costó trabajo. Tuvieron que conquistarla. Y una vez que ya la conquistaron y después se asentaron, estuvieron en esa tierra y la poseyeron, se encontraron con un montón de dificultades, problemas, guerras, batallas tras batallas. Dios no nos va a resolver la vida, amados, porque muchas veces pensamos que Él nos va a resolver nada más porque le creemos, sino tú y yo también tenemos que actuar. El pueblo de Dios no entendió esta verdad, que no solamente porque Dios era su Dios y que Dios los había escogido, ellos iban a estar tranquilos, ellos iban a estar así nada más como nada. Ellos tuvieron que conquistar, tuvieron que hacer una acción para poseer lo que Dios les había prometido, para poder salir de las dificultades, para poder salir de las circunstancias difíciles. No nada más es creerle a Dios, sino tú y yo también tenemos que actuar, tenemos que hacer algo porque le creemos a Dios. Después de que ya estuvieron asentados el pueblo de Israel, ellos se encontraron con guerras y batallas. Ellos construyeron una muralla. Di conmigo, una muralla. Una muralla que simboliza la protección, aun cuando ellos entendían y sabían que Dios era su Dios. Amados, yo me imagino que después de bastantes batallas, que después de tantas guerras, ese muro, esa muralla que ellos construyeron se fue debilitando. Y ellos también se fueron cansando. Y a lo mejor tú y yo el día de hoy nos encontramos cansados por todas las batallas que hemos estado enfrentando, por todas las dificultades con las que nos hemos topado. Nos hemos cansado. Y es normal cansarse, amados. Pero la palabra de Dios dice que los que esperan en el Señor, sus fuerzas van a ser renovadas. Tú y yo tenemos esa esperanza, podemos confiar en Él. La muralla que construyó el pueblo de Dios, se debilitaba a través de las guerras, se cansaba. Incluso un día, amados, vino una batalla tan grande y tan fuerte, que porque ellos se encontraban en debilidad, estaban débiles, estaban cansados, en esa batalla los conquistaron. Las murallas fueron derribadas y la ciudad fue destruida. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no les había prometido esa tierra? ¿Acaso Dios no nos ha dado promesas? ¿Por qué muchas veces nos encontramos derribados en nuestras vidas personales, en nuestra familia, en la congregación? ¿Por qué nos encontramos así? ¿Que Dios no es Dios y Dios nos ha dado palabra? Dios sigue siendo fiel. Lo que yo encuentro, la verdad que yo encuentro en la palabra de Dios, es que cuando ellos poseyeron la tierra, Dios les encargó algo. Dios les encargó que no tuvieran dioses ajenos, ídolos, y que no dieran a sus hijos e hijas en casamiento con los pueblos que estaban ahí, porque entonces su corazón iba a ser desviado. Y muchas veces tú y yo hemos permitido pequeñas cosas a nuestros ojos, que han hecho que nuestro corazón se desvíe de los ojos de Dios, por lo cual nos hemos cansado, nos hemos fatigado. Porque los que esperan en el Señor, los que tienen una confianza en Dios, los que tienen una relación personal con Dios, ellos son renovados. ¿Sabes qué estrategia usa el enemigo para debilitarnos, para agüitarnos, para debilitar el muro de protección? El diablo, el enemigo, usa la distracción. Escucha, y si estás apuntando, apunta esto. El diablo usa la distracción a través del desánimo y el miedo. El enemigo quiere distraernos, quiere que tú y yo quitemos nuestra mirada, que dejemos de mirar a Dios y que empecemos a mirar las dificultades y que empecemos a distraernos, que nos empecemos a ocupar en muchas otras cosas, para que poco a poco nuestro corazón se vaya alejando de Él.
y entonces nos empecemos a debilitar. Cuando dejamos de enfocarnos y dedicarle el tiempo a Dios, nos empezamos a alejar y terminamos distraídos, aún dentro de la obra y del plan de Dios. Acompáñame al libro de Nehemías capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Voy a estar leyendo bastantes pasajes, así que les pido que pongan atención a la pantalla, que busquen rápido ahí en su Biblia. Nehemías capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Y dice el versículo 10: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Es la relación, amado, personal con Dios, donde uno es provisto de las armas para defendernos y atacar espiritualmente. Es en la relación con Dios, el escudo de la fe. Este se alimenta en la relación íntima con Dios. Hemos escuchado muchas veces: sí, ponte el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Sí, ¿y dónde obtienes eso? ¿Dónde se alimenta? Eso se alimenta con una relación con Dios, pero es provisto a través de la palabra de Dios. Se genera por la palabra de Dios, que es también conocida como ¿qué? La espada. Tú y yo tenemos las herramientas, tenemos las armas que no son carnales, sino armas espirituales, para poder resistir y atacar toda distracción, toda cosa que quiera robarnos, aquello que está destruyendo tu vida, tu familia, la obra de Dios. Lo podemos derribar con las armas que Dios nos dio, a través de confiar en Él, poner nuestra confianza en Él. Pero el diablo apuesta a que tú y yo nos distraigamos. Una vez que nos hemos dado cuenta de nuestra condición, y que aunque le servimos a Dios y Él es nuestro Padre, tú y yo debemos levantarnos y edificar el muro de protección. Levantarnos, tomar las armas que Dios nos ha dado y edificar y edificar el muro de protección y contraatacar y defendernos. Las murallas o el muro son un símbolo de protección, amados. Protección para los que están en esta ciudad, Aquellos que nos protegen aquello que nos protege de la distracción es nuestra relación con Dios. Mientras más fuerte sea tu relación con Dios, más fuerte va a ser tu muro, más fuerte te vas a encontrar. Mientras menos tengas relación con Dios, más débil vas a estar. Y tú te preguntabas que por qué estabas a veces tan agüitado, por qué a veces te pasaba todo lo que te pasaba, o por qué a veces, aunque venían dificultades y problemas, tú caías en medio de ellas. Es porque tú y yo hemos descuidado la relación con Dios. Pero mi oración el día de hoy es como la de Nehemías. Nehemías capítulo 2 versículo 17. Acompáñenme rápidamente. Nehemías capítulo 2 versículo 17. Y eso es lo que yo le pido a Dios el día de hoy. Y les digo a ustedes en esta hora, amados, escuchen: ustedes han visto el mal en que nos encontramos. Estamos con problemas, dificultades, que Jerusalén, que tu vida, que tu familia, que la congregación está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Y yo les digo el día de hoy: vengamos y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Cierra tus ojos en donde tú estás, para que no te distraigas solamente. Señor Jesús, en esta hora nos presentamos delante de ti. Espíritu Santo, sé tú tomando el control en esta hora. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar quién tú eres, que tú eres un Dios poderoso, fuerte, que para ti no hay nada imposible. Que tu palabra en esta hora nos sea revelada, y no solamente revelada, sino que la podamos entender, y a través del entendimiento nos podamos levantar y edificar, y seamos considerados edificadores. Seamos edificadores, que no se queden estancados, que no se queden pasmados, que no se queden atónitos por lo que está pasando, sino antes bien nos levantemos, edifiquemos, Señor. Que tu palabra en esta hora sea revelada a cada corazón, y que en nuestra vida la podamos entender para entonces aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Él.
Amados, para poder edificar hay que aprender de la vida de Nehemías. Yo encuentro verdades en la vida de este personaje Nehemías que tú y yo podemos aplicar a nuestra vida para poder levantarnos y edificar ese muro y no estar más en oprobio, no más encontrarnos en esa situación, fortalecernos. Mi oración, amado, escucha, mi oración ha sido durante estos días que me he estado preparando, que tú y yo podamos salir de este lugar entendiendo la palabra. Di conmigo, entendiendo la palabra. Porque cuando tú y yo entendemos la palabra, no solamente la oímos, no solamente la leemos, pero la entendemos, entonces nuestra vida es cambiada. Entonces tú y yo podemos aplicarla y podemos hacer cosas diferentes. Muchas veces tú y yo nos encontramos con los mismos resultados, nos encontramos atascados, estancados en una situación, porque hemos estado haciendo lo mismo. Pero al tú y yo entender la palabra, dejamos de hacer lo mismo. Dios nos ayuda, Dios nos da su ayuda, aplicamos la palabra, hacemos cosas diferentes y tenemos resultados diferentes. Ese es el poder de la palabra. La Biblia es poderosa, está viva no solamente por leerla, sino por aplicarla. Y para poder edificar, lo primero que tú y yo debemos hacer, escucha, si estás apuntando ahí, apunta esto, es restablecer la relación con Dios. Tú y yo tenemos que restablecer nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Nehemías capítulo 1 versículo 4 nos habla que él, cuando escuchó la situación en la que se encontraba, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, que Jerusalén se encontraba destruida, que sus muros estaban destruidos y sus puertas quemadas. Cuando tú y yo encontramos esa actitud, nos cae el 20 de lo que está en nuestra vida, tú y yo tenemos que ir primeramente con Dios. Dice el versículo 4 del capítulo 1: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, sí, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oré delante de Dios, fui con Dios, restableció la comunión, la relación con Dios. Lo mejor que tú y yo podemos hacer para estar fortalecidos en todo tiempo, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la alegría, en todo tiempo, es ir delante de Dios y pasar tiempo con Él. Pues es ahí, amados, cuando sus planes son revelados. Es ahí cuando tú y yo seremos fortalecidos, y es ahí cuando nuestra confianza en Él aumenta. A través de nuestra relación con Él, la comunión. Antes de edificar, antes de empezar a actuar, tú y yo tenemos que tener comunión con Él, relación. Y tú te preguntabas, ¿por qué? ¿Por qué me encontraba débil? ¿Por qué me pasaba lo que me pasaba? Porque habíamos descuidado nuestra relación con Dios. El pueblo de Israel descuidó su relación con Dios. Y después se distrajo, fue bien fácil distraerlos. Les presentaron unas muchachonas y los hijos se enamoraron y se fueron con ellas. La tentación vino y los capturó porque se encontraban débiles. Pero si ellos estuvieran con su relación fuerte con Dios, estoy seguro de que no hubiera pasado. Si tú y yo aprendemos a tener esa relación con Dios y entendemos lo que estoy diciendo, y lo podemos aplicar a nuestra vida, nos vamos a encontrar fortalecidos para las batallas, para las dificultades, para las tentaciones. Ahora, en otras palabras, cuando Nehemías vino delante de Dios, él oró. Di conmigo, oró. Muchas veces tú y yo hemos menospreciado el poder de la oración, porque acudimos a cualquier circunstancia, vamos con el doctor, vamos con la tía, con la abuelita, hacemos de todo menos orar. Y ya cuando se nos acabaron todas las opciones, ay sí, Señor, oramos. Hemos menospreciado el poder de la oración. Incluso hay unos que sí han orado, pero oran mal. Se le pasa nada más pide y pide. Dile al que está a tu lado, pediche. Uno ora mal. Uno no viene con Dios nada más para pedir, sino para estar en comunión con Él. La oración debe ser nuestra primera opción, lo primero que hagamos. En todo momento, cuando te encuentras enfermo, oras delante de Dios. Cuando hay una situación en tu vida difícil, oras con Dios. Cuando hay algo, una dificultad en tu familia, oras con Dios.
Podemos apoyarnos en los recursos que Dios nos ha dado, pero primeramente nuestra opción tiene que ser ir delante de Él. Cuando Nehemías entendió lo que estaba pasando, no fue con su tío, con su abuelito, no fue con nadie, fue delante de Dios y Dios le respondió. Si tú y yo aprendemos a ir primeramente delante de Dios, Él nos responderá. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Entonces tenemos que ir primeramente delante de Dios. Primer punto acerca de la oración que yo te quiero hablar el día de hoy. Nehemías capítulo 4, versículo 4. Nehemías fue una persona que todo el tiempo estuvo en contacto con Dios. Para todo iba con Dios. Y le dijo en el versículo 4: oye, oh Dios, nuestro clamor, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Lo que podemos entender que hizo Nehemías fue poner su confianza en Dios. Cuando tú y yo oramos, estamos poniendo nuestra confianza en Dios. En cada circunstancia difícil fue Dios, no fue con cualquier, no fue con el rey, porque el rey le había apoyado. Él tenía palancas, era el copero del rey, tenía acceso a poder humano, pero él no aprovechó eso, sino él se apoyó en Dios. Amados, apoyémonos en Dios primeramente, que Dios sea nuestra primera opción. Y si lo entendemos y lo aplicamos, te aseguro que tú vas a encontrar respuesta y solución para tu dificultad. Dale un fuerte aplauso a Él por eso. No significa, amado, que tú no tengas que hacer nada y solamente a estar con Dios. No, yo se los dije al principio. Hay que trabajar como si nuestro trabajo o la solución dependiera de nuestro trabajo. Escucha, hay que trabajar duro, pero hay que orar sabiendo que la única esperanza y que nuestra confianza total está en Él. Hay que trabajar, pero también hay que orar. Hay que orar primero para cualquier cosa que tú y yo hagamos. Hay que trabajar como si dependiese de nosotros, pero orar sabiendo que depende solamente de Dios. La segunda cosa que yo te quiero hablar de la oración. La oración es algo que tú y yo tenemos que aprender para edificar muros de protección. La oración va acompañada de acción. Di conmigo, la oración va acompañada de acción. Dile una vez más, la oración va acompañada de acción. Nehemías capítulo 4, versículo 9. Y dice: entonces oramos a nuestro Dios. Ok, ya habían orado. Y por causa de ellos, de la dificultad, del problema, de la circunstancia, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. No se quedaron ahí en su cama tiraditos, postrados. Actuaron. Tú y yo no podemos quedar nada más. Sí, Señor, te creo. Chido, créele a Dios, pero actúa también. Si le crees, actúa. Muchas veces somos bien buenos para orar, pero bien malos para actuar. Sí, Señor, yo sé que tú me vas a proveer un carro porque lo necesito, pero ni siquiera te pones a buscar cómo puedes obtener un carro. No te pones a buscar ahí modelos en las revistas, en los periódicos. No vas a las agencias, no vas con tu amigo que está vendiendo un carro. ¿Y qué crees que te va a aparecer de repente ahí? No. Somos bien buenos para orar, pero no para actuar. Oh sí, Señor, proveer, y este lugar va a ser nuestro, pero no nos mochamos. Tu oración no sirve de nada. Mucha oración, pero no haces nada. Pues por eso estamos así. En mi opinión, la oración sin acción son puras palabras. Dile al que está a tu lado, quédatele viendo con esos ojos que tienes. Ponlo nervioso, nervioso, y dile: la oración sin acción son puras palabras. La oración sin acción son puras palabras. Y les digo a los que les gusta orar mucho, pero que no hacen nada. Las ofrendas, amados, son la expresión clara de nuestras convicciones. Ay, a ver, aguántame, Pipe, me la cambiaste. ¿Qué tiene que ver las ofrendas? Escucha, cuando realmente creemos en algo, damos a favor de eso, invertimos y nos damos a favor de aquello que tú y yo creemos.
¿Tú y yo creemos en Dios? ¿Sí o no? ¿Creemos en el plan de Dios? ¿En la obra de Dios? Entonces, ¿por qué no hemos dado? ¿Por qué no nos hemos mochado? No hablo de mocharse un dedo ni la uña. ¿Por qué no actuamos, amados? Si le creemos a Dios, si creemos en su plan, si creemos en su obra, si oramos y decimos y declaramos, pero no hacemos nada. Tú y yo tenemos que orar, pero también tenemos que actuar para poder edificar un lugar, amados, de protección. Tú y yo tenemos que orar y actuar. Ahora, ¿por qué edificar? ¿Por qué Dios nos llama a edificar? Primeramente, porque lo que estamos edificando es un lugar donde la presencia de Dios pueda estar, un lugar espiritual. Y muchas veces en tu vida, en mi vida, la obra de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios se ha destruido por muchas circunstancias. Las murallas, comentamos al principio, se han sido debilitando y han sido muchas veces derribadas. Nuestra vida, nuestra ciudad ha sido tomada. Pero es necesario edificar nuevamente, para que entonces podamos estar fuertes. Dios pueda estar con nosotros y podamos resistir al enemigo. Y no solamente eso, sino conquistar, salir victoriosos, porque Dios es un varón de guerra, un varón victorioso. Dios ya venció todo problema, toda circunstancia. Pero es necesario que tú y yo no solamente creamos, sino que también actuemos. ¿Estamos entendiendo el día de hoy? ¿Sí o no? Entonces dile al que está a tu lado: no te pongas nervioso ni tan callado, amado, sonríe un poco. No solamente tú y yo tenemos que actuar, orar para edificar. La oración va acompañada de acción, es decir, de trabajo. Di conmigo: trabajo. Y la segunda cosa que tú y yo tenemos que hacer para edificar es trabajar. Nehemías capítulo 4 versículo 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Para qué? Para trabajar. Primeramente tú y yo tenemos que tener ánimo para trabajar. Si trabajamos hay que hacerlo con buena actitud. Si vamos a dar con buena actitud. Si vamos a venir a la congregación, vamos a venir con buena actitud. No, pues no, es que yo estoy aquí porque ya, pues ya que mi vieja me trajo, que sabe que no, nada, amado. Buena actitud. Si vamos a servir con buena actitud. Ay, no, pues es que si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? Y luego, ¿quién? El licenciado me va a regañar. No. Buena actitud. Si vamos a trabajar, si vamos a edificar el plan de Dios, la obra de Dios, el proyecto de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia y en esta congregación, lo tenemos que hacer con ánimo, con una buena actitud. Edifiquemos. Pudieron lograr edificar porque tuvieron buen ánimo para trabajar. Tú y yo tenemos que trabajar con la correcta actitud en nuestra vida. Por lo tanto, el enemigo aprovecha muchas veces el desánimo, las distracciones, el miedo, para querer distraernos y que nuestro ánimo, nuestra actitud sea incorrecta, que nuestro ánimo decaiga y nos desanimemos. Nehemías capítulo 4 versículo 10 y 12, escucha. Ahí más adelantito. Y dijo Judá, lo habíamos leído: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Di conmigo: estaban agüitados, estaban desanimados, porque pusieron sus ojos en los escombros, en el mucho trabajo. Cuando tú y yo empezamos algo en la vida, cuando un joven empieza la universidad, si se pone a pensar: ay, voy a tener que hacer tantas tareas, voy a tener que levantarme temprano, voy a tener que hacer tantos exámenes, voy a tener que soportar a la maestra fresa esa, quién sabe qué, voy a tener que soportar a mis compañeros y voy a tener que desvelarme y todo eso, pues se desanima, obvio. Tiene que estar a tu lado: obvio, amado. Pero díselo así como fresa: obvio.
Pero si tú y yo no nos enfocamos en el mucho trabajo, sino en la recompensa, cuando veamos edificada lo que estamos construyendo, cuando veamos terminado, oh, si yo voy a terminar y voy a ser un licenciado, voy a tener mi profesión acabada y voy a poder trabajar y proveer para mi familia. Cuando tú y yo aprendemos a poner nuestros ojos en la meta, en Jesús, entonces el mucho trabajo no es nada y podemos trabajar con ánimo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos, ¿los quiénes? Los judíos, sus primos, sus familiares, sus camaradas, sus amigos, vinían, y los que habitaban entre ellos les decían hasta 10 veces, no una, sino les decían un buen de veces, de todos los lugares de donde volvieren, ellos caerán sobre ustedes. Muchas veces nos desanimamos porque nuestros mismos amigos, nuestros familiares, en vez de animarnos, nos desaniman. Ay, si ya eres cristiano. Oh, salud. Ay, si ya si le crees mucho a Dios. En vez de animarnos, nos desaniman. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en nuestra propia familia? Ay, sí, ¿tú crees que nuestro hijo más va a cambiar? Porque sí, claro que sí, le creemos a Dios y vamos a actuar. ¿O no? Pero si nada más uno de los dos padres le cree a Dios y está animado, el otro con su actitud los va a desanimar. Pero escucha, no dejes que el enemigo use ese desánimo para que la obra se detenga. No dejes de creerle a Dios, no dejes de orar, no dejes de trabajar, no dejes de continuar haciéndolo. Mantente. Hay muchos cristianos que están desanimados, que ni pichan, ni cachan, ni dejan cachar. Y el que está a tu lado, no estarán hablando de ti. Sí, hay muchos que venimos aquí que ni pichan, es decir, no proveen para edificar, no edifican, no están aquí con todos, no están animados, vienen ahí nada más. Ahora ni pichan ni cachan, no hacen nada y ni dejan cachar. No dejan que los que están trabajando, que los que están animados sigan adelante, los desaniman, les causan miedo. Ay, fíjate que la otra vez escuché en la tele que si tú estabas mucho expuesto al sol te podía dar cáncer. Ay, y andas todo miedo ahí con suéteres todo el tiempo para que no te dé el sol. Te meten miedo, te desaniman, te agüitan. No proveen para la edificación, no edifican ni dejan edificar porque están desanimados. Incluso porque se desanimaron, se han alejado. Y allá lejos desaniman a otros. Ay, no vayas allá a trigo porque quitan el dinero. Se ríen porque les ha pasado, ¿verdad? Yo sé, amados. Ay, sí, no vayas ahí. Personas desanimadas que ni pichan, ni cachan, ni dejan cachar. ¿Te has encontrado con alguno de ellos? Di conmigo, no vinieron, Pipe. Qué bueno. Otra cosa que tú y yo debemos aprender es que no solamente el diablo nos quiere desanimar para que la obra sea cesada, para que dejemos de trabajar, nos quiere distraer, desenfocar con muchas otras cosas, sino tú y yo también tenemos que trabajar todos. Di conmigo, todos juntos, cada uno en el lugar donde Dios le ha llamado a estar. Todos debemos trabajar en nuestro lugar. Versículo 15 del capítulo 4. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, por eso yo les decía, amados, hay que entender la palabra de Dios, porque el entendimiento, escucha, el entendimiento hace que Dios desbarate
el plan de nuestros enemigos. Cuando tú y yo entendemos la palabra de Dios, si tú y yo entendemos el día de hoy lo que estamos escuchando, lo que Dios está hablándonos, el plan para distraernos, para desanimarnos, para que tengamos miedo, para que no edifiquemos, no va a funcionar. Dios va a destruir el plan del enemigo. Dios va a destruir el plan. Dios va a destruir aquello que te está lastimando, aquella situación, aquella dificultad económica, familiar. Dios lo va a destruir. Entonces dice el versículo: cuando ellos, nuestros enemigos, vieron que nosotros entendimos y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, ¿qué hicieron? Nos volvimos, ¿quiénes? Todos al muro, a edificar, todos juntos, cada uno en su tarea. Tú y yo debemos salir de este lugar entendiendo, y entonces al entender, salir y decir: voy a trabajar para edificar mi persona, muros de protección en mi vida, en mi familia. Me voy a juntar con mi esposa, con mis hijos, para edificar y que el enemigo no tenga entrada a mi vida. Nos vamos a juntar como familias en trigo y miel, y no vamos a permitir que la obra de Dios sea destruida. Todos debemos trabajar a favor de la obra de Dios. Si me ayuda ahí alguien en el piano, y si pasan también los músicos de una vez y tocan en do. Les quiero todo pedir, ¿verdad? Todos hemos sido llamados a edificar, escucha, amados, el muro en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra congregación. Aquí dice que todos. ¿Qué significa todos? Todos. Exacto. Volteen a su alrededor. Todos hemos sido llamados a edificar. Sí, no nada más Felipe y Angélica del Castillo. No nada más los servidores. No nada más los encargados del servicio. No, todos hemos sido llamados a edificar. Todos. Cuando entendieron, todos fueron. El muro, escucha, el muro se pudo edificar porque todos trabajaron. ¿Quiénes? Todos. Todos somos importantes en la edificación del muro. Porque si había alguien que no hacía su parte, entonces la edificación, la construcción se demoraba, se atrasaba. Dentro de la edificación había diferentes funciones. Algunos construían. Si tú quieres leer un poco más y corroborarlo, te invito a que tú leas tu Biblia. Algunos construían, otros quitaban escombros, otros protegían, pero todos eran parte del proyecto de Dios. Todos edificaban. Dios no dice: sí, nada más los que estaban construyendo eran los que edificaban. No, todos estaban edificando. Porque cuando vienen las circunstancias, cuando aprendemos a estar trabajando todos juntos, hay unidad. Y en la unidad, amados, el diablo retrocede ante un pueblo de hijos e hijas de Dios entendidos, que trabajan, que oran juntos. Yo quiero decirte que en esta congregación pasa de la misma manera. Todos edificamos, pero hay diferentes funciones. Ninguno es más importante que otro. Ni el que predica es más importante que el que solamente viene a veces a servir en alguna área. No. Ni el que está cargado como un líder en un área de servicio o al frente de algunas personas es más importante que algún otro más, que el que trabaja atendiendo a las personas. Nadie es más importante. Ninguna función es más importante que otra. Todas las funciones son importantes. Porque si alguien no hace lo que tiene que hacer,
entonces el trabajo se atrasa. Entonces el muro tarda en edificarse y estamos más expuestos y vulnerables a los ataques del enemigo. Por eso todos, no importa si tú tienes mucho tiempo de conocer de Dios o tienes poco tiempo, no importa, todos hemos sido llamados. Me llama la atención, para concluir, el versículo 17 del capítulo 4 de Nehemías. Dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, todos, di conmigo, todos, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Qué es la espada, amados? La palabra de Dios. Es necesario que todos los que estemos edificando, todos los que estemos trabajando, todos los que nos reunimos, cada vez cuando nos somos convocados a reunirnos en las reuniones generales, todos, amados, tengamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Es necesario que edifiquemos con la palabra de Dios. Pues cuando la distracción quiera venir a tu vida y traer desánimo y miedo, usa la palabra de Dios para defenderte y atacar. Declara las promesas de Dios en la Biblia. Consuélate, anímate con la palabra de Dios. Anima a otros, comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Es lo que hacemos las personas que nos paramos aquí al frente. Todos con la palabra de Dios. Ahora imagínate, dice que había unos que edificaban, otros que quitaban los escombros y otros que protegían. En unos versículos más adelante dice que los jefes de la casa de Judá estaban ahí para cuidar. Eso a mí me habla de los líderes. ¿Dónde están todos los líderes aquí? Imagínense el que protegía sin espada. No, pues qué bien, qué buena protección. Todos los que son encargados de una reunión de hogar son líderes. Y tú has menospreciado muchas veces, ¿sabes? Eso. Es que yo no sirvo, yo no canto, yo no predico. Principalmente los líderes tenemos que ser personas que seamos filosos con la espada, que tengamos la espada de Dios, la palabra de Dios morando en nosotros. Pues si no lo hacemos, amado, no estamos cumpliendo con nuestra función. Para edificar tenemos que orar y trabajar. Dos acciones, no más. Hay otras cosas que podemos hacer que después ya las podremos ver con más calma. Pero el día de hoy, dos acciones: orar, restablecer la relación con Dios, la comunión con Él. Orar, pero también actuar, trabajar. Trabajar para que la obra crezca, trabajar con ánimo, trabajar mochándose, aportando de lo que Dios nos ha dado, de los dones, las habilidades. Y entonces podemos construir un lugar de protección, un lugar donde Dios pueda morar. Y si Dios está en un lugar, ahí hay victoria, ahí hay paz, ahí hay gozo. Yo quiero dirigirme a nuestros amigos y amigas que nos visitan por primera vez. Todos queremos edificar en nuestras vidas algo diferente, en nuestras familias, a nuestro alrededor. Pero primeramente, escucha, lo veíamos, lo primero que hizo Nehemías fue restablecer su relación con Dios. Cuando tú y yo nos damos cuenta de que nuestra relación con Dios no ha estado como nosotros quisiéramos que esté, o de la manera que Dios nos pide que sea,
nos encontramos con dificultades que nos tumban. Pero si tú y yo aprendemos a tener una relación con Él, entonces podremos edificar algo diferente, un lugar donde Dios pueda morar, primeramente en nuestras vidas y por lo tanto en nuestra familia, y entonces podemos tener victoria en todo lo que hagamos. Así que todos nuestros amigos y amigas que nos visitan por primera y segunda vez, yo te quiero invitar el día de hoy a que tú y yo podamos hacer una oración. Yo quiero hacer una oración contigo. Si tú quieres tener esa relación con Dios para poder edificar y tener una comunión, una relación personal con Él, no una religión, una relación personal con Él. Yo quiero que tú ahí donde tú estás me lo puedas hacer alzando tu mano donde tú estás. Si hay alguien aquí que quiere tomar esa decisión de tener una relación personal con Él, ¿hay alguien aquí? Gracias Dios por tu vida, gracias a 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 Dios, gracias a Dios. Vamos a darles un fuerte aplauso. Yo les voy a pedir que se pongan en sus pies y me acompañen aquí al frente. Yo quiero hacer una oración con ustedes. Yo quiero ayudarles a empezar esta relación con Dios, una relación personal con Él. Vamos a darles un fuerte aplauso a todos ellos y todos sus amigos. Les pido que pasen aquí al frente con ellos. Si hay alguien que vino con ellos, pase con ellos. Tráiganse sus cosas. Tráiganse sus cosas. Todas las personas que les invitaron, traigan sus cosas, sus familiares, acompañémosles. Todos sus amigos que les invitaron, yo les voy a pedir que pongan sus manos ahí donde están ellos, detrás de ellos. Vamos a abrazarles, vamos a poner nuestras manos ahí donde están ellos. Amados, yo les felicito a cada uno de ustedes por esa decisión. Yo les voy a pedir que en esta hora cierren sus ojos y que puedan hacer esta oración, esta plática con Dios. Yo les voy a dirigir en estas palabras, que las palabras ustedes las digan de todo su corazón y de una manera audible, que ustedes mismos se puedan oír. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Señor Jesús, di conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo te reconozco a ti como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que tú entres a mi corazón y que tú seas el Rey de mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a cambiar, a quitar aquellas cosas que no he podido cambiar. Yo renuncio a todo plan del enemigo, a todo pacto que hice con las tinieblas, de hechicería, brujería. En el nombre de Jesús, yo lo creo y lo declaro sobre mi vida. Amén y amén. Las personas que están al frente van a hacer una oración con ustedes, le van a preguntar su nombre y van a orar. Todos los demás vamos a ponernos en nuestros pies, vamos a extender nuestras manos para con ellos y vamos a declarar bendición. Vamos a bendecirles. Vamos a declarar: Señor, en esta hora bendecimos a cada uno de estos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que el día de hoy han reconocido que necesitan tener una relación personal contigo. Espíritu Santo, en esta hora declaramos un milagro en sus vidas. Que primeramente ellos puedan ver que tú eres real, que tú tienes cuidado. Espíritu Santo, ayúdales en esta hora a comenzar el proceso de edificar un muro, el proceso de la carrera que es contigo, Jesús. Espíritu Santo, que es una decisión firme. Cuídales, ayúdales, les amamos. Te damos gracias por sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, les bendecimos. Amén, amén y amén. Amén.